Me tomó 5 años tomar acción. La verdad es que yo fui más bien el típico emprendedor que va despacito, que analiza mucho, que antes de lanzarse la piensa 4 veces. Y me tardé mucho en lanzarme, justamente porque no sabía qué hacer, no sabía por dónde, ¿no? Y fue ahí donde me di cuenta que yo, en realidad, uno de los grandes aprendizajes de Ticket for Change fue el autodescubrimiento. O sea, antes de empezar el tema de emprendimiento fue conócete, qué es lo que te Ok, apasiona, qué es lo que te ok. gusta. Bienvenidos a Speed Chat, un espacio en el que presentamos a emprendedores y emprendedoras de nuestra comunidad, no solo desde sus proyectos, sino desde sus historias. Hoy muy feliz de contar con la presencia de Aldo Medina, y me parece importante decir para comenzar, Aldo, para presentarte y agradecerte, porque de hecho Kickoff Academy tiene una de sus semillas en un proyecto, en un evento de Ticket for Change, en el Ticket Camp de hace 2 años, ¿no? El primero. Entonces, bueno, que la gente sepa también que bueno, ahí estamos, Pau y yo fuimos y frente a toda esta invitación del proceso de tomar acción frente a las cosas que nos importan, nació la iniciativa también de Kickoff Academy. Así que bueno, Aldo, agradecerte y bueno, bienvenido. Cuéntanos un poquito sobre ti, sobre Tickets for Change. Gracias, Ricardo. Cierto, qué rápido se da el tiempo. Efectivamente, pues Ticket nació como organización ya hace 11 años, pero en realidad en México nació como un emprendimiento, como la Ujú. replicación de un concepto que existe y a veces en el emprendimiento se nos olvida y pensamos que todo tiene que iniciar desde cero, pero una manera de emprender también es replicar algo y adaptarlo, ¿no? Y así es como nació Ticket for Change en México como una adaptación de un concepto que nació en Francia, una escuela y movimiento internacional de agentes de cambio. Y justamente uno de los eventos que quisimos lanzar como para darnos a conocer era innovar y hacer algo distinto. Me acuerdo que Francia, ellos durante años subían a personas en un autobús, los llevaban por toda Francia, en cada lugar conocían granjas, conocían empresas, personas industriales. La idea era inspirarse y como diferentes personas estaban haciendo impacto desde diferentes áreas. Yo dije, hijo, Sí. es que en México, ¿cuánto nos va a costar hacer eso? Es imposible. Y justamente pivoteando, dije, bueno, ¿y por qué no solo un campamento? Y ahí fue donde tuvimos el gusto efectivamente de encontrarnos. Y así ha sido un poco la historia de Ticket for Change en México. Ha sido adaptar, pivotear, eh, agarrar un concepto internacional que me encanta y llevarlo un poco a la realidad de México. Genial, Aldo. Súper, súper valioso. Ya ahorita te voy a preguntar un poquito más sobre Ticket, sobre cómo se hace realidad esa visión, ¿no? Oye, y en Kickoff Academy nos parece importante cómo se mezclan la vida del emprendedor y la vida de los proyectos, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito sobre Aldo, además de Ticket for Change. ¿Quién es Aldo Medina? Además de Ticket for Change, pues Aldo yo creo que es el tipo de personas como muchos que siempre tuvimos la cosquillita socioambiental, pero esa cosquillita que dejas un poco de lado, que sigues tu vida. Yo toda mi vida trabajé en consultoría para empresas, básicamente me dedicaba a ir a empresas, a hacer análisis, diagnósticos y acompañarlos en temas organizacionales con el objetivo de certificarse, de generar ciertas mejoras, pero cuando llegas a las empresas en un momento pierdes completamente el sentido de las cosas y te das cuenta que no estás haciendo gran cosa por el mundo. Claro. Entonces, Sí. llega un momento en el que dices, bueno, ¿y esto qué? ¿No? Al final del día, y de mañana yo no vengo, pues el mundo sigue y creo que a veces tenemos esas ganas de dejar algo, tener un propósito mayor y yo siento que esta nueva generación empieza a cuestionárselo más. A mí me tomó tal vez 35 años tomar acción, pero 5 años de estarlo pensando. En el 2020, con el COVID, fue cuando realmente me entró ese pánico de decir, oye, la empresa donde estoy tal vez va a cerrar, tal vez sí o sí voy a tener que buscar otra chamba. ¿Por qué no ahora sí dedicarme a algo que me llene, ¿no? Y fue así donde nace desde el 2020 esta idea de qué va a suceder, pero a partir de una crisis que nosotros vivimos. Todo el mundo creo que se acuerda cómo estaba viviendo Ujú. en 2020, para algunos menos serenos, algunos más difícil, pero creo que todo el mundo estuvo estresado en algún momento. Y me tomó 5 años tomar acción. La verdad es que yo fui más bien el típico emprendedor que va despacito, que analiza mucho, que antes de lanzarse la piensa 4 veces. Y me tardé mucho en lanzarme, justamente porque no sabía qué hacer, no sabía por dónde, ¿no? Y fue ahí donde me di cuenta que yo en realidad
uno de los grandes aprendizajes de Ticket for Change fue el autodescubrimiento. O sea, antes de empezar el tema de emprendimiento fue conócete, qué es lo que te Ok, apasiona, qué es lo que ok, te gusta, genial. y entender eso para mí fue entender que yo soy alguien que ejecuta, ¿sabes? Y ahí fue donde me di cuenta que en muchas de las empresas donde yo estaba, mis jefes, que eran como los dueños de las empresas, Ajá, tenían muchas ideas y les costaba mucho llevarlas a acción y que finalmente trabajamos bien porque yo lograba ese concepto muy vago, hacerlo realidad. aterrizarlo y ejecutarlo bien. Y entonces ahí dije, ok, lo que me doy cuenta es que si no no le pidas peras al manzano, ¿no? O sea, no soy, digo, me considero creativo, pero claramente a veces lo piensas mucho y te da Claro. mucho miedo lanzarte, ¿no? Entonces, en cambio, cuando lo ves de alguien más y dices, yo mejoraría esto y esto y esto, y es curioso, a todos nos pasa. Solo siempre es más fácil que vea lo demás y vea en los otros mejoras y que implementes cosas a que él saques una idea que te queda perfecta y que se alinee de ti, ¿no? Y creo que ese es un error que tenemos muchos emprendedores que a veces queremos inventar algo, ¿no? Claro, ¿no? Y Entonces, hay como sí, como esta aspiración a ponerle tu nombre a algo, ¿no? Claro, y es verdad, a totalmente. veces uno queda iterando mucho tiempo en eso cuando hay muchas ideas que están listas para llegar a otros mercados o para tener alguna mejora. ¿De acuerdo? Exacto, exacto. Bueno, Y oye, pues nada, no, gracias y buenísimo. Además, creo que compartimos mucho un poco esa trayectoria de vida, ¿no? De hecho, creo que más o menos por las mismas fechas, ¿no? Mismos años, quizá empezamos como a hacer estos cambios de trayectoria y bueno, pues súper valioso escucharlo directamente de ti también. Oye, pues pasando a esta sección de preguntas aleatorias, ¿no? Vamos a ver qué nos depara el destino acá, ¿no? Vamos a ver, nos tocó la 22 para empezar. a Y ver, a ver. dice, bueno, mira, muy apropiado también. ¿A qué emprendedor o emprendedora admiras? Eh, híjole, fíjate que me costó mucho responder esa pregunta y me sigue costando porque pues yo también tengo una historia un poco distinta. Yo llegué a México a picar piedra, literal. No tenía ningún contacto profesional. Viví 18 años de mi vida en el extranjero, no trabajaba en temas de impacto, mis padres ya están jubilados. O sea, no había manera que yo Ujú. llegara y como tuviera contacto, ¿no? Y mis amigos de la infancia pues trabajan en cosas muy, muy Ok. distintas a eso. Pues la verdad es que también me sentía raro cuando me decían, no, y conoces a fulanito, mira a tal persona, qué inspirador, y yo como, ni idea ¿Quién? quién es esta persona. Ya. Entonces, es difícil decirte porque sí, me cuesta mucho trabajo, pero creo que en el mundo socioambiental, o al menos en este espacio, he Ajá. visto muchas personas que tienen proyectos muy interesantes y lo que me sorprende es personas que han logrado ya establecerlo, ¿no? Y poder decir, mira, sabes que pasamos esos 3, 4 años, ¿no? Que a veces cualquier empresa le cuesta, y ya decir, ya, Ajá. tenemos 11 años, 10 años de estar aquí, ¿no? Entonces, creo que sería trabajo decir tu nombre porque hay muchas personas creo que muy valiosas, pero definitivamente los emprendedores de impacto que ya tienen unos 10 años establecidos aquí en México, hay muchos por ahí. Claro. Oye, y que además, pues todos sabemos que en el emprendimiento hay pues vamos a decirle una tasa de abandono de proyectos muy alta. Y en lo socioambiental creo que es aún más retador, ¿no? Ahí sí que la pura pasión es lo que va jalando, pero ese es un gran reto. Yo comparto contigo, ¿no? Los proyectos que se estabilizan, ¿no? Sí, y sobre todo que, mira, vender de entrada un emprendimiento no es fácil, ¿no? Un emprendimiento Ujú. de entrada es decir, entender, obviamente, si la necesidad suena muy fácil, ¿no? Decir, pues claro, hay una necesidad, adaptas tu producto, debería haber un match, ¿no? O sea, en teoría suena muy bien. La realidad Claro. sabemos que no está fácil. El tema del emprendimiento socioambiental es que además tú quieres cambiar las reglas del juego. Quieres decir, Ujú. oye, pero yo no quiero vender de tal manera, o no quiero usar plásticos, o no quiero usar esto, quiero generar un impacto social o dignidad en el trabajo de la manera en la que estoy haciendo. Entonces es más difícil porque esas reglas no las creaste tú, las creó un sistema. Tienes que crear ese cambio en el sistema y no lo haces solo. Entonces toma más tiempo, es más complejo y sí, creo que no todo el mundo está hecho para eso, pero creo que es una super escuela de emprendimiento. Es un emprendimiento Total. súper mental. Buenísimo, buenísimo. Oye, y aquí que la siguiente que nos salió, la 17 va a ser muy ad hoc para seguir esta conversación. Mira. Dice, ¿cuál ha sido tu mayor cambio personal desde que empezaste a emprender? Uf.
Lo primero que me viene a la mente, yo creo, es dejar fluir. Creo Ok. que cuando yo trabajaba en empresas siempre estuve en varias áreas, pero siempre tuve al menos 50% de mi tiempo dedicado a ventas, a desarrollar nuevos modelos de negocio. Y siempre estuve como que iniciando algo. Ok. Cuando trabajé en Estados Unidos era como que abrir allá actividades. Siempre estuve como en esa actividad de desarrollar, sabes que toma tiempo ver resultados, ¿no? También en Francia. Y fíjate que siempre le tenía que reportar a alguien y siempre tenía ese estrés, un tipo de objetivos y lograr y hacer. Y algo que cambió aquí es que cuando te vuelves tu propio jefe, Ujú. también tienes que ser un poco más consciente que te estás exigiendo ya bastante, que no te tienes que poner una presión extra. O sea, no hay nadie detrás. O sea, tu yo de tu Tu voz cabecita, interior. tu voz interior que a veces te maltrata a ti mismo y que te está poniendo una exigencia que tú solito estás poniendo. No quiere decir que no hay que ser exigente, pero a veces uno se pone una exigencia mayor que la que te pondrá tal vez un jefe, o igual. Y a veces dices, bueno, pues por eso me salí de esa empresa, ¿no? O sea, Claro. ¿por qué, por qué, por qué no soy un poco más claro? No, ¿no? Y también me he dado cuenta que, pues, no porque te haya funcionado en un lugar, funciona en otro, ¿no? Yo he reconocido que en mi equipo los procesos de decisión o son demasiado rápidos o son muy lentos. Que la gente te dice sí para todo, que al final cerrar no es tan fácil y eso hay que aprender a soltar. Entonces creo que el aprendizaje hasta ahora ha sido escoger sus batallas, no estresarse tanto y decir, ¿sabes qué? Si funciona o no, estoy pasando bien. Creo que es lo más importante. O sea, Y un aprendizaje, si me permites decirlo, que es difícil de anticipar, ¿no? O sea, es un aprendizaje que solo hasta que te enfrentas al reto de tener que esperar, ¿no? De tener que ser más cordial contigo mismo, solo hasta que estás viviéndolo es que lo aprendes, ¿no? O sea, es algo que difícilmente puedes prepararte para eso. sí, o sea, o lo aprendes antes o lo aprendes ya cuando estás en el burnout Ya, y no ya. entendiste por qué te sucedió pues, este tema. O sea, creo que si aprendes a soltar y a decir, a ver, no todo va a salir y es un hecho. O sea, el tema es acepta que no todo va a salir como tú quieres y aprende a fluir. Habrá cosas que valen la pena que el final, habrá cosas de que tienes que detectar y poder tener tus propios indicadores de dónde sí le meto más energía y dónde no. Y ahí cada quien sabe dónde, ¿no? Yo, por ejemplo, pues sí, soy un poco perfeccionista, un poco intenso, me apasiona lo que hago. Entonces, pues sí, yo empezaba metiendo la pila a todo. Y era un poco, dices, no, o sea, por salud mental no puedes. O sea, y Claro. y pues bueno, así es, ¿no? Y creo que en general, que es emprendedor, ¿no? Eso debería ser algo importante, que trabajemos con esa paz y dejar faltar Esa ciertas visión. cosas. Totalmente, totalmente. Y de ahí nosotros también vemos siempre, ¿no? Esta relación, ¿no? Insistimos, ¿no? Entre esta frontera entre el negocio y la persona que es muy porosa, ¿no? Todo el tiempo están pasando cosas de un lado a otro y encontrar ese balance es clave. Bueno, vámonos a la que sigue. A ver, la 14 salió acá. A ver, tu lugar favorito para pensar y desconectarte. Mira, hablando de, hablando de abundancia. Pues mira, mi lugar favorito me gusta mucho hacer caminatas Ajá. en el bosque, en la montaña, hacer senderismo. Creo que realmente son momentos en los que de pronto es como que wow, o sea, como que te cae el 20 de eres diminuto, ves paisajes inmensos, eh, te das cuenta de poder la naturaleza y te das cuenta que todas esas cosas que están en tu cabeza rondando y que te preocupan no existen en realidad. O sea, están ahí, pero es la inmensidad del universo y te hace preguntarte mil cosas sobre, sobre nuestra escala en el tiempo. En fin, yo creo que esos momentos son los que de pronto te vuelven a la realidad y dices, ok, todo eso está en mi mente, entonces si está en mi mente lo puedo adaptar. Me ayuda mucho para relativizar el estar en la naturaleza y también pues conectas con el mundo, ¿no? O sea, eh, eso, y también fíjate que me gusta mucho ir a hacer ejercicio a clases de deporte, hago deportes, hago cardio, entonces estoy Ok. corriendo, sudando y me encanta porque es como, curiosamente, sabes, hay gente como que este estado de flow que a veces encuentras que es como todo Ajá, fluye. ajá. A mí me sucede cuando estoy como corriendo o Como, haciendo cardio mm, activo. Hay gente que le llega a ese estado de flow en meditación como de y yo soy más el en tipo de paz. personas que me llega al contrario, cuando tu cuerpo está ocupado Ajá, y entonces ajá. estás así haciendo los burpees y saltando y corriendo, ahí no sé por qué me llegan a esos momentos y ahí pum, salen ideas, salen
se arreglan cosas, se conectan, más curioso. Entonces, haciendo clases de Sí. cardio, cardio y Buenísimo, fuerza, buenísimo. también me encanta. Y yo creo que tiene mucho como este enfoque como de meditación activa justo, ¿no? De, a ver, ocupa tu mente en otro, ¿no? O sea, como un poco déjala que se llene con otra cosa, ¿no? Ah, Porque si no, justo está, ¿no? Creo que a veces a mí también me pasa, ¿no? Como a ver, trata de concentrarte en la respiración y uno tiene todos los pendientes ahí yendo y viniendo, ¿no? Entonces, a veces es más fácil si lo ocupas en otra cosa, ¿no? Creo que también, yo creo que quizá un balance, pero entiendo perfecto lo que me dices, ¿no? De ocupar la mente en otra cosa. así es. Buenísimo, buenísimo. Oye, Aldo, pues te quiero hacer un par de preguntas a partir de lo que te he podido conocer y el proyecto de Ticket. Em, y la primera tiene que ver con, a ver, Ticket for Change invita a las personas a ser agentes de cambio, ¿no? Y ahora me gustaría que nos ampliaras un poquito más sobre eso. Pero a mí me parece muy interesante cómo, digamos, tú has hecho este proceso para ti mientras invitas a otros a hacerlos, ¿no? Y quizá eso es algo que a muchos nos hubiera dado vértigo de hacer, ¿no? Como de alguna forma pensar, oye, pero si yo apenas estoy viendo cómo es, ¿no? O sea, como en este proceso de cambio, ¿qué les voy a decir, ¿no? Entonces, me gustaría como escucharte un poco cómo ha sido este proceso para ti de vivir la transformación mientras invitas a otros también a hacerlo, ¿no? Pues fíjate que creo que a todos nos pasa, cuando inicias algo nuevo siempre, y es muy hablado, el tema del síndrome del impostor. Ajá, Eh, Fíjate que a mí, para bien o para mal, yo no escogí, bueno, lo escogí indirectamente ser consultor. Lo que me refiero es que fue porque fue la primera oportunidad laboral que se me presentó y yo ya, estaba desesperado en Francia por conseguir una visa y porque alguien me diera trabajo. ok, Entonces, o sea, como que me lancé y eso es algo también muy mío y me he dado cuenta con los años, soy muy lanzado. ajá, Cuando eres consultor, a veces te mandan a hacer cosas que no sabes. En realidad te pagan exacto, por aprender más rápido que tu cliente y explicarle mejor a tu cliente, ¿no? El cliente, hay tres tipos de clientes, ¿no? O ya sabe, le da flojera y ujú, quiere que alguien más lo haga, o es alguien que no tiene tiempo, que podría aprender, pero no tiene tiempo, entonces le paga a alguien para que aprenda por él. O es ujú, alguien que realmente no tiene las habilidades, no tiene la capacidad y por eso necesita, ¿no? Pero sea cual sea el caso, no es alguien inaccesible, es alguien simplemente que se encuentra en estas tres claro. situaciones y simplemente le paga a alguien para que lo haga, ¿no? Entonces te empiezas a volver un poco lanzado y yo creo que el tener esta escuela de consultoría, el haber trabajado tanto con clientes y decir, oye, el cliente, pues todo puede pasar y anticipas mucho y trabajas mucho para preparar algo, hace que pues te vuelvas un poco aventado, ¿no? Hay gente que no le gusta, hay Buenísimo. gente que sí le gusta, pero siento que o no sé si me volví así por eso o encontré un match con algo que yo descubrí, que era ser lanzado, ¿no? Ujú, Y digo, quien no lo tenga, yo creo que es algo que es importante en algún momento. No hay que ser lanzado haciendo cualquier cosa. Hay gente que terminó en la cárcel haciendo cosas que no debían estar Análisis. haciendo. Prudencia. Entonces yo creo que sí está bien como ser lanzado en el aspecto de nos cuestionamos mucho. Lo que te decía un poco de pivotear las ideas, ¿no? A veces piensas demasiado porque quieres que tu idea sea perfecta, porque te estás juzgando a ti mismo y en realidad lo que hay que hacer es lanzarse, porque sí o sí tu idea no es perfecta, pero mientras más rápido la lances, mientras más rápido la pivotees y mientras menos te cueste, más Ujú, rápido vas a llegar a esa idea que sí es buena, ¿no? El claro. tema es que ser lanzado, pues, lanzarte, ¿no? Hablar de tu proyecto a veces nos da pena, a veces es este juicio, ¿no? O hablar en redes sociales. Y yo pasé por allí, pero pues te Sí, toca, hay un amigo, justo ayer platicamos, me dijo, el día que tengas hambre y no tengas que comer, vas a vender. ya. Y tiene toda la razón. Cuando realmente no tienes como nada seguro, ahí sí le echas toda la pila, ¿no? Entonces, Claro. creo que ese instinto de supervivencia, ese lanzarse, es importante. Y como te decía también, conectar Ajá. con tus habilidades, ¿no? Yo aprendí que una de mis habilidades sí era ejecutar las cosas, perfeccionarlas, mejorarlas y también inventar. O sea, por ejemplo, ahorita muchas cosas que han salido de Ticket for Change en México, en Francia me dice, pero ¿Y eso de dónde? ¿y eso de dónde? O sea, y que yo decía, claro, pues mira, es fácil, hacemos esto, y se lanza y lo hacemos. Y ellos como que, o sea, el campamento, hicimos una caminata, hicimos formatos de caminatas, ahorita nos contrataron para hacer temas de educación financiera también con jóvenes. Entonces, todo tiene algo que ver con Ticket for Change, que es Ok, inspirar a más personas para que se vuelvan agentes de cambio a través de su trabajo. Que veo esas oportunidades alcanzables y aparece. hay Ajá. gente que dice, yo no lo, ni siquiera lo había visto, ¿no?
Ok, Entonces ok. también yo creo que ese es un talento que tengo y pues combinas ese talento con el ser lanzado y ahí es donde sales de match, ¿no? Oye, Entonces, buenísimo porque además a veces en lo socioambiental, eh, pues como tú dijiste, ¿no? Un poco tu historia es cómo puedo sumar en esto si no me desarrollé en esta industria, ¿no? Y entonces creo que a veces justo está este reto de cómo mis habilidades pueden servir en esta industria que me interesa, ¿no? Y creo que me parece muy, muy padre como nos cuentas que a veces la habilidad es más valiosa de lo que uno se imagina, ¿no? Y a veces ni siquiera la hemos reconocido y están ahí, ¿no? sí, mucha gente yo creo que quiere cerrar un ciclo de actividades en algún momento. Y al contrario, creo que lo que más me llamó a Ticket for Change cuando conecté con ese proyecto, yo los descubrí siendo beneficiario y justamente uno de los ejercicios es checa todas las actividades que has tenido y cuál es donde te sentiste valorado, por qué esta actividad fue útil. Entonces, en todos los lugares le puedes rascar, ¿no? Aunque haya sido una experiencia difícil, algo aprendiste, algo descubriste y si capitalizas eso en tus próximas experiencias profesionales, te vas a sentir bien, porque claramente estás retomando algo en lo que ya tenías talento, te sentiste valorado, te sentiste útil, generaste impacto. Entonces, eso se hace muy potente. Y a veces, como te digo, no es evidente. Uno ve en los demás cosas muy fácil, pero verlas en uno mismo cuesta. Claro. Y de ahí también el ejercicio de hacerlo con alguien, ¿no? Por ejemplo, el que alguien te refleje eso es muy potente. Sí, es verdad, es verdad. Oye, y hablando de esto, me gustaría que nos contaras un poco sobre el método, ¿no? La fórmula de Ticket for Change, ¿no? Yo comparto mucho, y bueno, tú lo sabes, la visión de Ticket, y bueno, me gustaría que nos contaras un poco, ¿no? ¿Cuál es la magia de Ticket for Claro. Change? Pues mira, todo nace por un concepto muy simple y muy poderoso, ¿no? Ellos parten de la idea que todo mundo tiene talento. El Ujú. hecho de que tengas confianza o no para reconocerlos, el hecho que tengas los medios o no para llevarlos a cabo, eso es otra cosa, pero todo mundo tiene un talento potencial y otro tema muy potente es que después de dormir, lo que más vamos a hacer en la vida es trabajar. Entonces ellos dicen, si todo el mundo tiene talento y vas a trabajar entre 80 y 100 mil horas en tu vida, ¿qué pasaría si le pusieras ese talento y vivieras de eso y podrías dedicarle al menos 8 horas al día a generar un proyecto de impacto, ¿no? Entonces, desde ahí es algo muy simple que, digamos, le llega a mucha gente y desde ahí, pues cada quien puede escoger su propio camino como agente de cambio. Es decir, habrá gente que le gusta el emprendimiento y lo quiere intentar, habrá gente que dice, oye, no, yo más bien quiero reorientarme hacia una carrera de impacto, quiero estudiar estos temas o me interesa trabajar en este sector, entonces te mueves profesionalmente en ese sector y puede haber personas que ya están en corporativos que dicen, oye, yo estoy muy bien aquí, estoy en una empresa muy grande, pero Ujú. justamente esas empresas grandes se mueven desde adentro. Tiene que haber alguien que levanta la mano, Claro. que dice, oye, si hacemos un proyecto de coconcepción, oye, y si cambiamos esto, cosas tan simples como, oye, y si lanzamos una iniciativa de carpooling, o sea, hay muchas cosas muy simples, pero que no vienen de la dirección general, vienen de gente que se vuelve agente de cambio y levanta la mano. Entonces, de ahí nace Ticket for Change, ¿no? Es decir, vas a pasar muchísimas horas de tu vida hacer algo, encuentra algo que te apasione, que te sirva, que sea útil para el mundo y escoge tu propio camino, ¿no? Esos caminos no son determinados, digo, tú lo sabes, mucha gente lo sabe, en algún Ajá. momento vas a ser empleado, en algún momento vas a ser emprendedor, tal vez vas a llevar ambos de los dos lados, la vida así es. Entonces se me hace muy potente que sea cual sea el camino que vayas llevando, siempre puedes usar tus talentos para generar un bien común y no necesariamente tienes que ser activista. Esa también es otra característica de Tickets for Change, ¿no? Mucha gente como yo a los 35 años dice, ay, me encantan todos estos temas, pero no soy ingeniero ambiental, no soy Claro. activista, híjole, pues para ganarme la beca y el premio no sé qué para mi proyecto tenía que tener 18 años y ya ser activista, Me paso. se me fue el tren, ¿no? Y no, justamente, o sea, ese es el tema y la potencia del mensaje de Tickets for Change, que es, sea cual sea tu edad, sea cual sea tu momento, si lo conectas con tu trabajo, puedes generar un impacto. Entonces eso se me hace muy, muy potente porque es accesible para todos. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y es un poco como, creo que como desde el mismo sistema se va transformando, ¿no? O sea, quizá hay un gran potencial ahí en millones de personas que tienen esa energía y esa visión y que necesitan quizá un empujoncito o un camino para poder hacer realidad esos cambios, ¿no? Y es impactante. Ahí, por ejemplo, una cadena de restaurante colombiana, eh, ellos nunca se presentan como una empresa de impacto. Simplemente tiene una simple, es decir, todas las mujeres que trabajan, cuando todos los empleados son mujeres,
y son mujeres que trabajan a medio tiempo, son mujeres cabeza de familia, es decir, personas que necesitan sí o sí ese empleo. Los que están detrás de eso son gente que tiene franquicias en toda Latinoamérica, son empresas Claro. que les va muy bien, no son ambientalistas, pero si te das cuenta, todo el mundo puede hacer ese pequeño cambio, ¿no? Entonces, que estudies finanzas, marketing, ventas, simplemente es darle un giro a tu modelo de negocio y decir, ¿cómo puedo seguir haciendo beneficios y utilidades y al mismo tiempo Ajá. generar un impacto, ¿no? Y esto es lo que quisiéramos que más gente entienda. Buenísimo, Aldo. No, la verdad que súper, siempre muy convencido de esa visión del Ticket for Change. Y bueno, felicitarte y agradecerte también por hacer ese movimiento, por convocarnos a hacer esos cambios en nuestras trayectorias profesionales, ¿no? Pues Aldo, ya cerrando también este espacio, me gustaría, bueno, ¿qué mensaje le dejarías a las personas eh, para que se animen a hacer estos cambios, para que se animen a explorar estas otras intenciones, estas otras formas de ver su trabajo y el emprendimiento como una de esas posibilidades, ¿no? Si bien no la única, una de esas posibilidades, ¿no? Pues yo diría desde lo vivido que así como en la publicidad, hoy en día tú ves una publicidad y ves que no es verdad, o al menos ya tienes los elementos para decir, no todo es color de rosa. Creo que también Ajá, cuando entras en el emprendimiento, no te dejes deslumbrar o apantallar, ¿no? Está lo que la gente muestra en redes sociales, está la realidad. Entonces, es importante, yo creo que la gente sienta, no vas tarde para nada, vas a tu ritmo y vas bien. Y eso es importante, ¿no? Y si ese camino va cambiando, es parte de a veces uno se mide con la vara de otros y esa vara a veces, te digo, por haber visto ya después historias, no es tan real, ¿no? Entonces creo que como claro, emprendedor te juzgas mucho y tienes mucho ese ímpetu de querer lograr y siempre pues estás viendo cómo van los demás y es normal, es parte del emprendimiento, ¿no? Tampoco vas a pasar 50 años tratando de aparcar algo, ¿no? En un momento claro. tienes que aprender a decir sí o no y esos no son muy valiosos. Entonces también el aprender a soltar, el aprender a prototipar y decir, detener algo también es muy valioso, ¿no? Y cambiarle, ¿no? Irte hacia un problema que sí te enamora y decir, no importa finalmente si no puedes de esta manera, no lo voy a mover. Se dice muy fácil, es difícil vivirlo en sangre Mm. propia porque no está apasionado por lo que hacen, no es fácil dejar soltar las cosas, pero yo diría, mientras más rápido aprendas a soltar, mientras más rápido aprendas a cambiar y que no te juzgues por decir eso no funciona esta vez. Creo que esa mentalidad no la tenemos en América Latina tanto y es muy importante. Yo creo que para tener más paz mental y llegar a ese punto donde tú te sientas bien y en equilibrio. Buenísimo. Pues Aldo, muchísimas gracias por compartir, por sumarte a esta comunidad, por ser mentor también en otros espacios que hemos tenido. Gran aliado de Kickoff Academy. Muchísimas gracias. Es un gusto Muchísimas gracias, estar Ricardo. contigo. Un abrazo, te gusto y saludos a toda la comunidad. Si conoces historias de emprendedores que deberían ser contadas, escríbenos. Y si te gustaría ser parte de nuestra comunidad de emprendedores valientes, bienvenido.